Continuando con el estudio sobre evangelismo, con la segunda parte de la Gran Comisión, voy a leer ahora el Marcos 16, capítulo 16, versículos del 15, Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Entonces el Señor nos deja un mandamiento a todos los hijos de Dios. No solamente, si bien el Señor dio ministerios a la iglesia, para la edificación de la iglesia, dentro de los ministerios que Él dio, los 5 ministerios, nos habla sobre el evangelismo, sobre el evangelista. Él llamó, pero sí el mandamiento es para todos los hijos de Dios. Así que es bueno que podamos entender muy bien cómo evangelizar, cómo poder cumplir la gran comisión. En 2 Corintios 5, 14, 17, Pablo nos está diciendo que si lo que nos impulsa es el amor de Cristo, y ya no vivimos simplemente siguiendo nuestros propios placeres y propósitos, ya no podemos mirar superficialmente a los demás. Tenemos que ver en ellos el valor infinito que Dios les otorgó cuando sacrificó a su propio Hijo. Tenemos que ver a las personas como creyentes en potencia. Por lo tanto, nuestras actitudes hacia otras personas se transforman completamente desde un punto de vista humano, puramente superficial, al punto de vista divino que ve todo potencial. Ahora, en primer lugar, el evangelista, lo que debe hacer el evangelista es presentar a Jesucristo. Quiere decir que nuestra predicación, nuestra evangelización, tiene que estar centrada en Cristo. Esa es la acción. Presentar a Jesucristo es la acción. 1 Corintios 2:2, donde dice Pablo, ¿no es cierto?, que Pablo habla de... vamos a leer en 1 Corintios 2:2. Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muy bien. Entonces, el cristianismo es diferente a todas las otras religiones del mundo, porque no se centra en la práctica de la religión o en el sistema o en un sistema de vida, sino en la persona de Jesucristo. Por la fe llega a ser nuestro Señor y Salvador. Como Señor se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18, y Él da autoridad sobre el mal a todos aquellos en quienes Él mora. Mateo 10:1. En segundo lugar, hablar con la unción del Espíritu Santo es el poder. Lucas 4, 18 al 19 y 1 Corintios 2, 4 y 5. Así que les voy a leer. Dice 1 Corintios 2, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Así que, mis hermanos, hablar con la unción del Espíritu Santo es el poder. Cuando se proclama fielmente el Evangelio, Dios obra por medio del Espíritu Santo, de modo que no necesitamos forjar a la gente, no necesitamos forzar a la gente para que crea. Debemos confiar en Él, en el Espíritu Santo, para que cumpla sus propósitos en el corazón de quienes escuchan el Evangelio. El Espíritu Santo es el gran comunicador. Él derriba las barreras, Él convence de pecado, Él aplica la verdad del Evangelio que nosotros proclamamos. Segundo, la plenitud del Espíritu fue un requisito previo para que el ministerio de los primeros evangelistas tuvieran poder. Hechos 1:8. En tercer lugar, el evangelista debe también ser lleno del Espíritu Santo, porque enfrentará oposición sobrenatural. Es también una razón del por qué la oración es uno de los más importantes aspectos de la evangelización. Ahora, ser ungido significa ser calificado para una tarea para ministrar con poder. La unción obra mediante la palabra de Dios. Cuando esta palabra permanece activa debido a la obra del Espíritu Santo, el sacerdote creyente es equipado para su ministerio en la medida en que dependa del Espíritu Santo para que le enseñe a penetrar en las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, que los hombres puedan confiar en Cristo como Señor y Salvador es el propósito de la evangelización. Romanos 10:9-10. Cada vez que extiendo la invitación estoy en actitud de oración porque sé que la situación depende totalmente de Dios. Jeremías 23:29. La urgencia es una parte indispensable en el trabajo del evangelista. La urgencia en el llamamiento a tomar una decisión está basada en 3 preocupaciones. Primero, Jesús enseñó que hay un destino eterno para cada individuo: el cielo o el infierno. Juan 5:25-29. El destino eterno de cada individuo depende de la decisión que tome en esta vida, seguida por una vida de obediencia. Por ejemplo, el rico y el Lázaro, que lo encontramos en Lucas 16, desde el versículo 19 al 31. En segundo lugar, no tenemos la seguridad de que mañana seguiremos viviendo físicamente. Proverbios 27:1. Algunos de aquellos a quienes hablamos pueden no tener nunca otra oportunidad de oír el Evangelio y aceptar a Cristo. Segunda de Corintios 6:2. En tercer lugar, una demora en la decisión puede resultar en un corazón que se endurece al llamado del Espíritu Santo. Hebreos 3:13 y Romanos 9:18. La urgencia se expresa mediante el llamado evangelístico a todos los que oyen el Evangelio. Este llamamiento es una parte integral de la responsabilidad del evangelista, quien no solo predica la verdad, sino que la proclama con el fin de que algunos de sus oyentes respondan positivamente al Evangelio. El Evangelio debe ser comunicada sencilla y comprensiblemente. Las demandas bien claras, la necesidad de una respuesta positiva o negativa claramente enseñada. La fe en Cristo es la alternativa al juicio y al infierno. En cuarto lugar, que sirvan en la fraternidad de su iglesia es el resultado. Mateo 28:18. Las palabras de la Gran Comisión deben volver a estudiar
volver a estudiar y ser obedecidas por toda la iglesia. En una sola declaración, Mateo 28, 18 al 20, el Maestro condensó todo lo que nosotros necesitamos para nuestra labor. En primer lugar, Jesús ordenó: id con mi poder. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id. Sin ese anuncio de su autoridad, la gran comisión carecería de justificativo y de motivación. Pero bajo tal autoridad podemos orientar el poder divino del cielo y destruir el poder demoníaco de la tierra. En segundo lugar, Jesús ordenó: id con mi programa. Id a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, del 19 al 20. Debemos evangelizar a hombres y mujeres y hacer discípulos para Cristo. Debemos llevar convertidos a la confraternidad de la iglesia y animarles a que alcancen madurez. En tercer lugar, Jesús ordenó: id con mi presencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días en la persona del Espíritu Santo, hasta que la tarea sea terminada hasta el final del tiempo. Ahora, quiero también poder entender algunas cosas, algunas palabras. La unción del Espíritu Santo, ¿qué significa? ¿Qué es la unción? ¿De dónde procede? La unción con el Espíritu Santo se refiere al acto de Dios el Padre aplicado al creyente, por el cual envía al Espíritu Santo en respuesta a la oración de Dios el Hijo para que haga su residencia permanente en el creyente. Juan 14, 26. El Espíritu Santo no es el que realiza la unción. Él mismo es la unción. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. En tercer lugar, Tito 3, 4, 6 dice: la unción del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo ha venido a habitar en el creyente para hacer su residencia permanente. Tito 3, 4, 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ser ungido significa ser calificado para una tarea mediante una influencia divina. La unción capacita para ministrar con poder en el nombre de Cristo. Primera de Samuel 16, 13. La verdadera unción imparte conocimiento espiritual. Si queremos ministrar con poder, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para captar su enseñanza y para transmitirla. Conclusión. Somos testigos de Cristo, queramos o no. Tenemos dos opciones: lo hacemos bien o lo hacemos mal. Dios quiere mejores personas y no mejores métodos. La clave es el amor y la sensibilidad a la necesidad ajena. Ahora, también quiero decirles que muchas veces nosotros pensamos que los niños no tienen necesidad de ser salvos. Eso es una idea equivocada. Presentar, predicar a los niños es algo que también nos compete a todos. Los niños, al igual que los adultos, están expuestos a morir sin estar preparados. Primero,
porque Jesucristo declaró que Él había venido a salvar a los niños. Mateo 18, 10, del 13 al 14. 10 al 13 y 14. Es la voluntad explícita de Dios que ninguno de ellos se pierda. Mateo 18, 14. ¿Cuáles son las cualidades indispensables para predicar a los niños? Tener en primer lugar visión. Ver como Dios ve. Isaías 43, 4 y 7. Segundo, compasión. Sentir como Dios siente. Que mi corazón sea quebrantado con las cosas que quebrantan a Dios. Lamentaciones 2:19, Mateo 9:36. Y en tercer lugar, amor, que es la compasión en acción. San Juan 3:16. Cuarto, dependencia del Espíritu Santo. Depender significa tener subordinación a otro poder o autoridad mayor. Tener un objetivo que sea renacido, que sea enteramente consagrado a Dios. El niño reconoce fácilmente su pecado, cree fácilmente, posee una fe sencilla. No opone soberbia o altivez intelectual al llamado del Señor. Confía fácilmente en el Señor. Le es natural confiar en otros porque está acostumbrado a depender de padres, de maestros, etc. Así que, hermanos, los niños también tienen que nacer de nuevo. A los niños hay que predicarles el mensaje de salvación. Predicarles que Jesucristo les ama, que Jesucristo quiere salvarlos. Así que no dejen de predicarle a los niños y también entender de que ellos necesitan nacer de nuevo. Ahora, quiero hacer un repaso sobre lo que hemos hablado. Lo que no es la evangelización, no es anotarme un poroto. La responsabilidad nuestra es comunicar fielmente el mensaje. No es una actividad con horarios, es aprovechar las oportunidades. Esto significa que yo, hijo de Dios, hija de Dios, esté en la calle, esté donde esté esperando el colectivo, esté en un sanatorio, esté en mi casa, venga quien venga en mi casa. Y sabemos que esa persona todavía no lo conoce el Señor. Es la oportunidad. No importa la hora. Por eso dice que no es una actividad con horario. Podemos, en donde estemos, hay que abrir la boca y ver con los ojos de Dios a las personas que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. No es una actividad con horario. En cualquier momento, en cualquier lugar, yo tengo que hablar del amor de Dios. No es manipulación, asustando con el infierno. El infierno en realidad no es el tema más popular en la predicación, pero debemos predicarlo si hemos de ser fieles a todo el consejo de Dios. Las referencias más gráficas sobre el infierno provienen del mismo Jesús. Mateo 8:12, 24, 51, 25, 30. Y en Lucas 16, del 23 al 24. Jesús lo describe como oscuridad, muerte y fuego. Mateo 25, 41. Juan el apóstol del amor, escribió acerca del infierno. Apocalipsis 20, 15. Si tan claramente la Biblia menciona el castigo de los incrédulos, nosotros no nos atreveríamos a minimizarla. No es acomodar el mensaje, como la no mención del pecado y el arrepentimiento. Hechos 3:19 y Lucas 24:47. No es para personas especiales ni para súper espirituales. Es ir y predicar. No es robar ovejas de otras iglesias o células. Porque muchas veces nosotros vemos las iglesias llenas, pero vienen de otras iglesias. Son cristianos que por X motivos se fueron de sus iglesias y se van a otras. Entonces eso no es evangelismo.
lo que es la evangelización. Presentar a una persona Jesucristo. En segundo lugar, ganar un amigo y luego discipular.